días, hermanos de la congregación Levántate y Resplandece. Hoy, domingo 18 de abril, por medio de esta ventanita online, le vamos a llevar nuestro devocional, que es un poco sobre nuestra fe. Se llama La evidencia de mi fe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Obedecer es un distinto de los seguidores de Jesús. Juan 14, 15 al 23. Si me améis, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os darás otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con nosotros y estará en vosotros. El 18, no os dejaré huérfanos, vendrán a vosotros. Todavía un poco en el mundo no me verán más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Como podemos escuchar la palabra, mis queridos hermanos, aquí nos habla un poco de tres pasos fundamentales, que son primeramente el amor que Dios nos tuvo. El que dice: el amor de Cristo debe guardar sus mandatos, dice el Señor. Obedecer ya no es de una mera actitud, servir como la ley mosaica, sino como conformidad a la voluntad y propósito a Dios. Jesús les enseña sobre la persona del Espíritu Santo, que debemos nosotros guardar ese amor, ese espíritu que el Señor nos da al momento de nosotros recibirlo. Tenemos que tener permanentemente la comunión con el Señor, tomar nuestra palabra que el Señor nos está dando, tomar el aprendizaje que nos da, porque Él nos da discernimiento. Tenemos que pedir mucho discernimiento a la hora de escudriñar su palabra. El Señor dice que tenemos que escudriñar, buscar más de Él, que en los momentos más difíciles que estemos atravesando, ya sea en casa, ya que estamos en esta cuarentena, es un momento donde nos acercamos más al Señor. No podemos desviar la mirada al mundo, ya que el mundo está tan contaminado, señores. Hermanos, les digo desde acá un pequeño mensaje, como reflexión, que lo pongamos en nuestra disciplina, en nuestra vida cotidiana. Al momento de que, bueno, en mi caso personal, cuando cada vez que me levanto, le doy gracias al Señor por un día más de vida, comienzo a hacer mi devocional, llevar todo lo que yo emprenda en la mañana, lo pongo todo en las manos del Señor. Estamos viviendo muchos momentos difíciles, debemos depender, ya es un momento que nosotros debemos depender del Señor, no del humano, no de lo que está a nuestro alrededor, dejar ya un poco más la vida mundana. Ya eso no es lo que el Señor quiere para nosotros. Queremos un cristiano que esté allí en frío o caliente, como decía nuestro pastor Moisés. Tenemos que estar siempre allí, activo, no dejarnos que el enemigo nos ataque, que tengamos esa potestad a la hora de que Él nos vengan esas palabras o esos susurros, a veces que dejamos que el enemigo nos entorpezca, pues, nuestro día, que nos mantengamos en paz, en gozo. Eso debemos mantenerlo diariamente. ¿Y cómo lo hacemos? Buscando la palabra del Señor. Siempre en los momentos difíciles, momentos de alegría, de gozo, tenemos que darle gracias al Señor. De verdad que es muy poquito el contexto que yo les traje acá de la palabra. Solamente me toca decirles que gracias por la atención. Espero que les haya gustado este pequeño devocional.
con mucho cariño, que toda la gloria y la honra sea para nuestro Padre Celestial y para nuestro Señor amado. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por tu infinita misericordia, por tu bondad, por tu amor, Señor. Gracias porque siempre estás acá con nosotros, resguardándonos, cuidándonos, Padre amado. Toda la gloria y toda la honra para ti, mi Señor. Gracias, Señor, porque pudimos escudriñar un poquito más de tu palabra, Señor, y llevarla y compartirla con nuestros hermanos de la congregación y de todos aquellos hermanos que nos están viendo por esta pequeña ventanita, Padre Santo. Te glorificamos, Padre amado. Te encomendamos nuestros seres queridos, nuestros familiares que están pasando por una travesía muy fuerte, Señor. Obra sanidad en cada uno de ellos, restáuralos, Señor. Fortalece a sus seres queridos, Señor. Te pedimos por cada hermano de la congregación, Señor, que los resguarde, que los cuide, Señor, que sigan estando allí firmes, Señor, y en obediencia a ti, Padre de la gloria, para seguir estando acá junto a ti, Señor, para seguir glorificándote, Padre Santo, por nuestros pastores de esta congregación, Señor. Levántate y resplandece, Guarena, Señor, para que lo sigas llevando en tu amor, en tu misericordia, en tu bondad, y seguir dándole discernimiento, Señor. En este momento, Señor, te damos las gracias por este día maravilloso, Señor, por todo lo que ha de venir, Padre, que sea conforme a tu voluntad y a tu propósito, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Ya culminando este devocional, le doy el pase a mi pastor Moisés Franco para que lleve su palabra, que el Señor le siga dando discernimiento y que sea el Señor y no él. A continuación, Moisés Franco. Gracias. Estoy pasando por el fuego para que te acerques a mí. Estoy pasando por el fuego para sacar lo mejor de ti. El proceso ha sido fuerte, pero no vas a morir, porque en medio del proceso sacaré lo mejor de ti. El
bienvenida al pastor Moisés Franco para que sea él llevando la palabra del Señor y nos siga dando sabiduría, dirección por medio de su palabra y nos siga edificando. Hola, buenas tardes, el Señor te bendiga. Bienvenido a nuestro servicio de celebración. Hoy celebramos a Cristo, a nuestro Señor, que está vivo. El Señor vive y nos ha dado una nueva oportunidad para reivindicarnos ante el Padre, para que seamos de bendición para otros, para que seamos de bendición para nuestra familia. En esta tarde queremos hablarte un poco acerca del testimonio. El testimonio escrito según Gálatas 2:19 al 21. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, entonces Cristo habría muerto en vano. Nuestro Señor no murió en vano. Nuestro Señor murió por nosotros, derramó la sangre preciosa en la cruz de Calvario por ti y por mí. Por eso no podemos desechar su sacrificio. La gracia es lo que nos cubre, la gracia es lo que nos da esta nueva oportunidad a través de la fe. ¿Fe en quién? En Jesucristo nuestro Señor. Cuando revisamos el libro de los Gálatas, esto es un libro escrito por el apóstol Pablo, en el cual por ciertas situaciones que se estaban presentando en las iglesias de Galacia, él se vio en la necesidad de escribir esto, para llamar nuevamente la atención de la gente y decirle: debemos volver al inicio, debemos volver a manejarnos bajo el pacto de la gracia. No nos confundamos, no confundamos nuestro testimonio. Nuestro testimonio es muy importante. Nuestro testimonio refleja el amor de Dios en nuestra vida, refleja lo que Dios ha hecho en nosotros, refleja lo que el Señor es. Su Espíritu Santo nos molda a nosotros a que caminemos dándole gracias al Señor, a que nuestra forma de vivir, pensar, de hablar, de actuar, de cómo nos comportamos con los demás, vaya consona con lo que ha hecho Dios en nuestra vida. Es por eso muy importante que tengamos siempre claro quién es nuestro Señor, en quién creímos y en dónde está puesta nuestra fe, para que no confundamos y cambiemos el rol del testimonio que estamos dando para los demás. Este libro fue escrito por el apóstol Pablo 50 años después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para quién fue escrito? Para todos los cristianos y todos los judíos que vivían en las provincias de Galacia. ¿Dónde fue escrito? En Antioquía de Siria. ¿Con quién fue escrito? ¿O por qué fue escrito? Fue escrito para denunciar y corregir las falsas enseñanzas que se estaban infiltrando en las iglesias que Pablo y Bernabé habían fundado en toda la región anteriormente. Estaba entrando a la iglesia muy disimuladamente lo que era el judaísmo, y ya había confusión entre los miembros de la iglesia. Algunos pensaban que debían circuncidarse, otros pensaban que no. Entonces, importantísimo que nosotros estemos claros dónde hemos puesto nuestra fe. No podemos ligar la gracia con la ley. La ley fue escrita para los judíos, la gracia fue escrita para todos los cristianos. La gracia es donde estamos nosotros, que se refleja en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, que nos habla de Cristo y lo que Él ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Los falsos maestros de la época insistían en que los cristianos gentiles debían guardar las leyes y rituales judías. Eso es falso. Ciertamente tenemos algunos parámetros de vida que debemos guardar moralmente según los mandamientos y según las normas que se habían establecido. Pero no todo lo que hacían los judíos nosotros debemos guardarlo de igual manera.
Pablo, en respuesta a estos ataques, escribió a los Gálatas para defender su integridad personal como apóstol y reafirmar su amor. El apóstol visitó Galacia en su primer viaje como misionero y estableció una iglesia allí. Algunos años más tarde se enteró de que lo que estaba sucediendo en Galacia, de que los judaizantes estaban invadiendo las congregaciones, la iglesia, los centros, y estaban mezclando su cultura con la cultura cristiana. Los creyentes eran engañados, alejándolos del verdadero cristianismo, ritos y ceremonias judías. Algo que actualmente se está viviendo mucho en las congregaciones, en los ministerios, donde vemos ministerios ahora que ligan a la celebración de lo que es Cristo y lo que es la vida y lo que es el cristianismo, empiezan a hacer mezcla con el judaísmo. Hay una corriente que se llama la corriente de las costumbres hebreas, que está entrando en muchos ministerios, que están tratando de inculcar valores y enseñanzas judaicas dentro del Evangelio, que están diciéndole a la gente que tiene que cambiarse el nombre a un nombre hebreo, que debe circuncidarse y tienen que hacer otras cosas que dependen de los rituales hebreos. Y eso no es así. Cuidemos nuestro testimonio. No permitamos que el enemigo nos confunda. No permitamos que esa gente que de alguna manera está volteando lo que es el Evangelio y lo que es el Evangelio de la gracia y la fe en Cristo, nos confunda, cambie en lo que hemos creído y lo que hemos pensado. Porque si nos manejáramos por la ley y bajo la costumbre judía, entonces el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fuera en vano. Lo echáramos por tierra, fuera inmundo. Pablo se dio cuenta que existía una crisis seria en la iglesia. Actualmente también hay una crisis seria en la iglesia. Las culturas dominantes en el mundo están queriendo entrar a la iglesia. La ideología de género, la igualdad de género e inclusive el humanismo, donde quieren poner a Cristo de un lado y enaltecer al hombre. Todo eso hace que nos perdamos del centro de la fe y la gracia, que es creer en Jesucristo, en su sacrificio, en su muerte y su resurrección por nosotros. Entonces vemos gente que el testimonio que está dando es un testimonio de personas libres, que aceptan todo como viene y como va, que no quieren basarse en las escrituras, en las enseñanzas del Señor, no quieren basarse aquí. La palabra dice que todo lo que tú hagas tiene que estar basado en las escrituras, en la palabra, en las enseñanzas. Si tú enseñas algo que esté fuera de allí, o fuera de contexto, o de lugar, pues tú estás enseñando otra cosa que no es la palabra del Señor. Pablo nos invita a reafirmar la fe. Pablo nos invita a que volvamos a los orígenes. Pablo nos invita a que nos fijemos firmes en la roca que se llama Cristo y andemos según lo que Él nos pide. Luego el mismo Pablo fue acusado inclusive de falso y que su doctrina era solo cosas de hombre. Escribe justo en el preciso momento ocasional. ¿Para quién escribió él? Para todas las iglesias de la provincia de Galacia. Pablo se preocupó sobremanera, pensando en que debía advertir acerca de la mezcla de costumbres religiosas que se apartan de la base fundamental de la salvación, como es la doctrina de la gracia y la fe. Entonces, ¿nos apartamos de la doctrina de la gracia y de la fe? ¿O se apartaban de la doctrina de la gracia y de la fe y la mezclaban con costumbres humanas y costumbres judías? La doctrina de la gracia y la fe nos invita a tener nuestra fe puesta ¿en quién? En Cristo, en el Señor, en su sacrificio, en lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. La gente se preocupa por la nutrición
actualmente, hoy en día. Y los que se preocupan de la nutrición, los que saben de nutrición, suelen leer las etiquetas de lo que consumen o lo que van a comprar cuando son alimentos envasados. ¿Por qué? Porque saben que hay aditivos e ingredientes que son peligrosos para la salud, y más cuando se mezclan. De forma semejante, esta carta que escribe Pablo a los Gálatas advierte de la toxicidad de mezclar el legalismo y las obras humanas con la sencillez del Evangelio. El Evangelio no es un evangelio para eruditos, no es un evangelio cerrado, no es algo difícil de entender. Aceptas a Cristo en tu corazón, eres sellado a través del Espíritu Santo que viene a morar en ti, eres renovado, recibes la llenura del Espíritu, eres un nuevo vaso, cambiado para el Señor. Esta carta ofrece un control de alguna manera. A través de esto, Pablo trataba de enseñar o trataba de llevar una directriz de lo que es la salud espiritual. Una explicación clara de lo que significa ser salvo por la fe. Si nosotros fuéramos salvos por obra, de nada sirve el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Somos salvos por fe. Somos salvos porque aceptamos a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador. Por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Por eso somos salvos. Las obras son una consecuencia de la transformación de lo que hace el Espíritu Santo del Señor en cada uno de nosotros. La palabra dice que la fe sin obra es muerta. Entonces, las consecuencias del pecado es la muerte. El Señor dice que debemos ahora, en el primer mandamiento, que debemos amar a nuestro Señor Dios por encima de todas las cosas. Y el segundo mandamiento dice, amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces, nuestro testimonio va de la mano de ese cambio que el Señor ha hecho en nosotros. El Señor nos amó. Debemos amar al resto de las personas. Debemos tener misericordia por ellos. Debemos ser cónsonos en lo que decimos con lo que hacemos. No podemos ser personas que digamos algo y nuestro testimonio del día a día sea otra cosa distinta. Eso no deja bien a Dios. Eso aleja a la gente. Él quería rescatar a sus amados Gálatas del peligro de seguir un falso evangelio. Los insta a defender su testimonio. Yo hoy quiero invitarte a ti, cristiano, al nacido de nuevo, a que te aferres a la fe del Señor. No permitas que costumbres y enseñanzas del mundo o falsas enseñanzas vengan a cambiar tu vida, vengan a dañar tu testimonio, vengan a hacerte pensar que está bien hacer lo que nos da la gana, porque la palabra es un manual de instrucción que nos insta a que hagamos lo que el Señor nos pide. Pablo escribe una carta dramática y apasionada, en la cual él habla de su propio testimonio. De manera vehemente comparte los momentos más importantes de su ministerio y establece sus credenciales como apóstol. En la actualidad no necesitamos salir a pelear con los demás, a discutir para defender nuestro testimonio. En la actualidad necesitamos es vivir en Cristo, que el amor del Señor se refleje en nuestra vida y el Señor se encargará de pelear por nosotros la batalla. El Señor se encargará de pelear por nosotros nuestro testimonio, de mostrarlo, sacarlo adelante. Ahora estamos en tiempos cruciales para la humanidad, la iglesia de Dios. Es importante que guardemos y cuidemos nuestro testimonio. Pidámosle al Señor que nos otorgue discernimiento para entender en qué momento nuestro testimonio pudiera estar en tela de juicio conforme a nuestras iniquidades, conforme a esas doctrinas extrañas que permitimos que entren en la congregación, en nuestra vida, en nuestra familia.
que entendamos que nuestro mayor y mejor ejemplo a seguir se llama Cristo. Que tengamos en mente siempre lo que dice Gálatas 2:20. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que había vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí y por ti. Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El Señor nos invita a que lo busquemos. Él es la vid. Permite que Él te cambie, que renueve tu vida como ha renovado la nuestra. Permite que cuando tú salgas a la calle o compartas con cualquiera, tu testimonio, lo que tú eres y lo que tú hables, sea el Señor el que lo muestre. No necesitamos salir a anunciarnos en un sitio u otro. Pastores, ministros, apóstoles, maestros, no. Mostremos la humildad y la sencillez que el Señor nos pide. Su amor demostrémoslo hacia los demás y Él se encargará de defender tu testimonio, de mantenernos en la carrera, de darnos la fuerza como las del búfalo para seguir corriendo la buena carrera hasta que obtengamos el galardón, que es la vida eterna con el Señor. Y una última recomendación que tengo para ti y para mí y para todos los que hemos buscado del Señor. Parte de la bendición que Dios ha dado a nuestra vida la obtenemos con el fruto del Espíritu. Y dice así en Gálatas 5, 22 y 23 de la versión Reina Valera de 1960. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Desarrolla el fruto del Espíritu en tu vida. Permite que Dios la cambie. Permite que seas de bendición para los demás. Cumple la gran comisión. Lleva la palabra a tus amigos, a tus vecinos, a tu familia, a todo el que pueda. Utiliza las redes. Llegan a los amigos cercanos. Y por sobre todas las cosas, lleva la palabra, pero respeta las normas. Sigue instrucciones. Cuídate y cuida a los demás. Estos tiempos son importantes, pero más importante es que permitamos que Dios cambie nuestra vida y bendiga a todos como nos ha sido bendición para nosotros. Que Dios te bendiga. Démosle gracias al Señor por este servicio. Démosle gracias por su amor, por su misericordia y por su bondad. Démosle gracias porque el Señor quiere tocar tu vida, así como ha tocado la nuestra, y quiere bendecirte. Dale una oportunidad. Señor, en esta tarde te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Te damos gracias porque eres bueno. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Padre, porque eres tú quien pones en nosotros la intención. Eres tú quien nos guía y nos molda a lo que tú deseas que nosotros digamos, a lo que tú deseas que nosotros le mostremos a los demás, Padre Santo. Permite que la bendición de esta palabra llegue a cada uno de sus oyentes, a cada una de las personas que de buena voluntad ha dispuesto su corazón para escucharla, Señor. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú estás en control y que esto es tuyo, mi Señor. Este mensaje es tuyo, no mío, Padre Santo. Te doy gracias por lo que tú permitiste que se hiciera acá, Padre amado, y te doy gracias por cada vida que tú vas a tocar, por cada vida que tú vas a impactar y por cada vida que va a poder reconocer tu grandeza y permitir que tú hagas un cambio en cada uno de ellos, Señor. Bendícelos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Hola, yo soy Gabriela Franco de la congregación Levántate y Resplandece. Esperamos que este mensaje haya sido de mucha bendición para tu vida y te invitamos a que te suscribas
suscribas a nuestro canal en YouTube y te dejamos nuestras redes sociales aquí abajito en la descripción. Nos vemos a la próxima.